Miqueas 5:2, dice la Biblia: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, ayúdanos grandemente, te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Señor. Pueden sentarse. En primer lugar, por medio de este profeta que se llama Miqueas, me está diciendo que iba a nacer en Belén Efrata. Aproximadamente 740, 730 años antes de Cristo, profetizó esto. Ahora vamos a ver Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías, contemporáneo también de Miqueas, profetiza unos 750 años antes de Cristo, que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, y le iban a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí siempre en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí Isaías también profetiza los títulos o sus nombres, epítetos, sus nombres: admirables, consejeros, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 750 años antes de Cristo, aproximadamente, ya había profetizado esto. Ahora, vamos a ver el cumplimiento. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nos está hablando del nacimiento de Jesús. Que estando desposada María, su madre, con José, ¿qué significa desposada? Un compromiso legal, promesa de matrimonio. Bueno, estando comprometido María, su madre, con José, antes que llegasen al matrimonio, antes que tuvieran relación sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Isaías profetizó que una virgen iba a concebir del Espíritu Santo. Isaías 7:14 con Mateo 1:18, ahí estaba el cumplimiento. ¿Cómo pudo haber quedado encinta María? Porque dice, antes que se juntase. Son puntos que la verdad son profecías, son promesas, y son cosas que hace Dios. ¿Cómo puede ser que una mujer quede encinta sin tener relación sexual? Eso es Dios. Es el cumplimiento de la profecía. Vamos a ver Lucas 1:34. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aún María no había comprendido de qué manera, y dice: ¿pero cómo, Señor, si yo no he conocido varón? Y luego le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Dios directamente quien engendró en María para que naciese Jesús. Ahora, un punto muy importante, a veces nos preguntamos el por qué los judíos no creyeron en Jesús. ¿Por qué los judíos hasta el día de hoy, muchísimos, no creen en Jesús? Y te voy a explicar por qué. En primer lugar, Lucas capítulo 2, versículo 1, dice:
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ahorita vamos a lograr entender o analizar, estudiar un punto muy importante del por qué la dureza del corazón de los judíos. José y María vivían en Galilea. Galilea se encuentra al norte de Jerusalén. Pero se levantó un edicto donde tenían que ser empadronados y cada quien tenía que ir a su ciudad. María era de Judá. José también era de Judá. Por lo tanto, al levantarse ese edicto, automáticamente de Galilea, que está a 110 kilómetros al norte de Jerusalén, tuvieron que viajar hasta Belén de Judea. Belén de Judea está a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Así que tuvieron que viajar 110 kilómetros, más 10 hasta Belén, 120 kilómetros para ser empadronados. ¿Por qué viajaron hasta ese lugar? Porque era su ciudad natal. Ahí nacieron. Aunque estaban viviendo en Galilea, tenían que viajar hasta Belén de Judea. 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, por cuanto era de la casa y familia de David, él también tuvo que viajar. María también era de Judá, y eso lo vamos a ver. Lucas 1:36 dice: Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí el ángel está anunciando que su parienta de María, que se llama Elizabeth, ella había concebido un hijo en su vejez, y que era el 6º mes para ella. 37. Porque nada hay imposible para Dios. 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Qué fue a hacer María a ese lugar? A visitar a su parienta Elizabeth, porque el ángel le había dicho: ¿sabes qué? Tu parienta ha quedado encinta. Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada, pero pues también tuvieron esa bendición, que en esa edad avanzada pudieron tener una criatura, un hijo que se llama Juan el Bautista. Se lo anuncia el ángel a María y rápidamente viaja María a una montaña de la ciudad de Judá. Lo que estamos tratando es analizar el por qué los judíos no creían o no creen en Jesús. Y para eso les estoy explicando todo esto. Seguimos en Lucas 2, versículo 6. Dice: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a analizar este punto importante, que es por el cual la dureza de corazón en los judíos. Viven en Galilea, se levanta un edicto, tienen que viajar ambos a Belén de Judea. Llegando a Belén de Judea, se cumple la profecía del Miqueas 5:2, de que tenía que nacer en Belén de Judea. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Viajan de Galilea, se van hasta Belén, nace Cristo en Belén. A los 8 días, Cristo es circuncidado. Esta circuncisión posiblemente se la hicieron en Belén. Pero como en Belén está a 10 kilómetros de Belén a Jerusalén, es mucho más posible que haya viajado José solamente de Belén a Jerusalén,
para circuncidar a la criatura. ¿Por qué digo que José viajó a Jerusalén? Porque una madre no podía entrar en el templo. Vamos a ver Levíticos 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. 3. Y al 8º día se circuncidará el niño. 4. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Nace Cristo en Belén de Judea, hay que presentarlo para la circuncisión al 8º día, pero como María no puede presentarse porque todavía está en la inmundicia, se presenta a José, circuncidan a la criatura, regresan a Belén nuevamente y a los 40 días, cuando ya la mujer está limpia, ya se ha purificado, regresan a Jerusalén para 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Si era un varoncito, la mujer tenía que guardarse 7 días más 33 días, es lo que se le llama la cuarentena, donde la mujer no podía entrar al templo de Jehová Dios. Pero si era una niña, eran 66 días de purificación, más 14 días, eran 80 días de purificación. Eso quiere dar a entender que como fue varón, a los 8 días se presenta José solo, circuncidan al niño, se regresa a Belén, y cumpliéndose los 40 días, ahora sí con María, se presentan al templo de Dios. En Jerusalén, de Belén, viajan a Jerusalén, que son 8-10 kilómetros. Son distancias cortas. Un pequeño viaje, estaban llegando a Belén de Judea, o de Belén, un pequeño viaje, estaban llegando a Jerusalén. Entonces, a los 40 días, llegan a Jerusalén para ofrecer un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Si a los 8 días Jesús estuvo en Jerusalén para ser circuncidado, y a los 40 días llevaron a Jesús para presentarlo, para ofrecer el sacrificio, ¿acaso no estaban los magos también en Jerusalén con Herodes? Y Jesucristo estaba en el templo de Jerusalén. Estuvo a los 8 días y estuvo a los 40 días. Le habla Dios a Simeón: ¿sabes qué, Simeón? Antes que tú mueras, tú vas a conocer al Mesías. Y dice que movidos por el Espíritu Santo, Simeón se presentó en el templo de Jerusalén y dijo: así despides a tu siervo, habiéndole mostrado lo que le has prometido. Dios movió a Simeón. Dios mueve también a Ana, es movida por el Espíritu Santo. Dice que vivió una vida en oración, en ayuno, vivió una vida en santidad. Y movida por el Espíritu Santo, también abraza a Jesús. Y empieza a profetizar Ana. A lo que yo voy. ¿Por qué Dios no se lo reveló a los magos? Si también estaban en Jerusalén. Se lo reveló a Simeón, se lo reveló a Ana, se lo reveló a los pastores. Pero aún estando los magos en Jerusalén con Herodes, no les dijo el Espíritu Santo: ¿está Jesús en el templo en este momento? No se los reveló. Seguimos. Mateo capítulo 2, versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Aquí Herodes estaba enviando a los magos a Belén. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11.
Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los pastores llegaron en el día del nacimiento de Cristo, pero los magos entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Qué tiempo más o menos tenía Jesús? No hay seguridad. Posiblemente la criatura tuviera 6 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, no sabemos con claridad, pero dice la Biblia, un niño. ¿Qué sucede después que los magos visitan a Jesús? El rey Herodes se molesta y manda a matar a todas las criaturas menores de 2 años. ¿Qué sucede? Dios le habla en sueños a José y le dice, ¿sabes qué, José? A la criatura la van a buscar para matar, huye a Egipto. Y dice que despertando en ese momento José de su sueño, tomó a María su mujer y huyeron a Egipto. Seguimos. El punto que estamos tratando es el por qué los judíos no reconocen a Jesús. Viajan a Egipto, que está al sur de Jerusalén. Luego dice, pero siendo revelados de que Herodes ya había muerto, Dios los manda a que regresen a Nazaret. Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. A lo que yo quisiera que entendamos. Dios permitió todo esto para que los judíos no entendieran esto. Solamente nació en Belén de Judea, se fue a Egipto y regresó a Galilea, a una ciudad que se llama Nazaret. Quiere dar a entender que los judíos que esperaban a Jesús de Belén de Judea no creyeron. Es por eso Cristo, cuando ya está predicando en el libro de Juan 1:45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. 46. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Es algo que tiene escondido Dios. ¿Dónde tiene que nacer? En Belén de Judea. Solamente llegó para dar a luz en Belén de Judea, estuvo un tiempo, se fue a Egipto, y de Egipto se fue a Galilea. Los judíos siguen esperando hasta el día de hoy que tiene que nacer en Belén de Judea, crecer en Belén de Judea, y de allí se iba a levantar el Mesías. Todo está escondido. Aún Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? La profecía es que tiene que estar en Belén de Judea. Es que hemos encontrado al Mesías. De Nazaret no puede salir nada de bueno. ¿Estaba su entendimiento? Cerrado. Otro texto. Libro de Juan 7:5. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Así como Natanael no creía, así los hermanos de Jesús tampoco creían. Qué problema, ¿no? Que haya venido el Salvador del mundo y no lo reconoce. Es tremendo. Vamos a ver. Libro de Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. ¿Qué me muestra esto? Me está mostrando que los judíos a Jesús lo aceptaban como hijo de fornicación. Los judíos creyeron que José y María tuvieron relación sexual antes de llegar al matrimonio y le decían, nosotros no somos nacidos hijos de fornicación. Entonces, menos podían creer. ¿Por qué? Porque la profecía de Isaías 7:14, donde una virgen dará a luz y nacerá el Cristo, no lo entendieron. Otro, en el libro de Mateo, capítulo 28:11, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad
y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. 13. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. 15. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿A qué vamos con todo esto? Dios quiso esconder todo esto de los ojos de los judíos. ¿Y si sabes por qué? Porque la salvación no iba a ser solamente para los judíos. La salvación iban a entrar también los gentiles. Y dentro de los gentiles, ahí estabas tú, ahí estoy yo. Por amor a ti, Dios hizo todo esto. Eso no fue que lo planearon los fariseos, fueron los soldados. ¿Sabes qué? Resucitó Cristo, pero no resucitó. Vamos a decir que sus discípulos lo hurtaron y les vamos a dar dinero. Y si el gobernador les quiere hacer daño, nosotros les persuadiremos. Todo esto sucedió para que la mentalidad de los judíos estuviera dura y no creyeran en el Mesías o en Jesús el Cristo. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Es cosa que Dios escondió de los sabios y de los entendidos, y la han podido entender solamente los niños. Niños hablando espiritualmente. El gentil y los judíos humildes han logrado entender esto precioso, que el que vino hace 2000 años es Jesús el Cristo. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando un gentil reconoce a Cristo como su Salvador, es porque Dios ha permitido y se lo ha revelado. Y si un judío le entrega su vida a Jesús, es porque Dios se lo ha querido revelar. Quiere dar a entender que si a un judío se le escondió estas cosas por amor al gentil, ahora sí, tú como gentil que no le has entregado tu vida a Dios, imagina de qué tanto hizo Dios por amor a ti, para que tú te salves, para que tú tengas herencia, vida eterna, y no lo estás aprovechando. ¿Verdad? En Dios te lo digo. Todo lo que hizo Dios por amor a los gentiles. Vamos a ver otro. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A unos les es dado el conocer los misterios, y a otros, aunque estén estudien y se capaciten y asistan a seminarios y estén bien capacitados, la luz, la claridad, no la tiene. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Así que, el que Cristo esté escondido todavía hasta el día de hoy en muchísimos judíos, es porque Dios lo permitió por amor a los gentiles. Hoy día, ya los judíos ya se los está revelando Dios, y los judíos, muchísima gente, en Jerusalén, algo está sucediendo. Esos judíos que estaban terribles,
duros, sin entendimiento, hoy día los judíos le están entregando su vida a Jesús, al Mesías. Y los mismos judíos ortodoxos, los judíos de hueso duro, están persiguiendo a sus mismos hermanos, los que le están entregando su vida al Mesías, al Jesús escondido. ¿No te dice algo eso? Que al revelarles ya a Jesús, que el que murió hace 2000 años es el Mesías, y el judío lo empieza a entender y le entrega su vida a Jesús, ¿no te dice algo eso? La segunda venida de Cristo está cerca. Eso es todo lo que me dice a mí. Cuando los judíos se empiezan a convertir a Dios, es que el tiempo se acaba. Recoge gentiles, judíos, en un solo pueblo, y viene ya lo que se llama el milenio, la gobernación de Cristo. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer tú? 2000 años para que se salve el gentil. Hasta que no me dé un toque Dios y me haga sentir, así te vas a quedar. Hasta que no me lo revele Dios y se pare un ángel delante de mí, pues te vas a quedar sentado, porque Dios no lo va a hacer de esa manera. Si tú me entiendes a cómo está la Biblia, lo único que tienes que hacer, si no le has entregado tu vida a Dios, entrégasela inmediatamente. Y si eres un hermano que ya le entregaste su vida a Dios, lo único que tienes que hacer es perseverar, estar bien agarrado de Cristo día y noche, así como Ana estaba, así como Simeón estaba, bien agarrados de Cristo, porque Jesús viene como ladrón en la noche. Muchos estarán estudiando, trabajando, negocios, empresas, comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento en el momento en que Cristo aparezca en las nubes, y los que son de Él los llevará, y todos los demás pasarán eso terrible, que se llama la ira de Dios, para todos los que tuvieron la marca de la bestia. ¿Qué significa la marca de la bestia? En un sentido, es el pecado. La marca de la bestia simboliza el hombre que no le ha entregado su vida a Dios. Los cristianos tienen el sello de Dios. El pueblo gentil que no le ha entregado su vida a Dios tiene la marca de la bestia, que significa pecado. La ira de Dios va a ser terrible para todo aquel que no le entregó su vida a Dios. Así que, a correr, con sabiduría, a correr. Jóvenes, que está el mundo muy llamativo, corta el mundo y entrégale tu vida a Dios. Niños, que está muy llamativo el mundo, córtale al mundo y entrégale tu vida a Dios. Los adultos, que está muy llamativo el pecado, ya córtale al pecado y entrégale tu vida a Dios. Si lo quieres hacer, ¿quién va a padecer? Viene Cristo, levanta a los que son de Él. ¿Quién va a sufrir? ¿Quién va a sufrir, yo o tú? Es que me está presionando el tanto amor que hace predicar todo esto. Se le llama puro amor, para que nadie perezca. No es presión. Dice la Biblia, empújalos a entrar. Eso es lo que hacemos. Tratar de empujar al que se deje para que entre a la vida eterna. ¿Me está empujando? No me empuje. Pues no te voy a empujar, está bien, te voy a dejar, pero te vas a perder. Dale gracias a Dios cuando se te dice, busca de Dios. Entrégale tu vida a Dios, no tardes, apúrate. Este hermano puro empujarme me hace. Dale gracias a Dios. Verdad en Dios te lo digo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Dios permite hasta el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Bendito Dios. Padre, el propósito de este estudio es analizar cómo escondiste ciertas cosas de los sabios. Cómo escondiste ciertas cosas de los judíos, Padre, por amor a los gentiles. No ibas a permitir que todos los gentiles fueran llevados al infierno, Jesús. La Biblia dice en Juan 3:16, el sacrificio de Cristo fue por todo el mundo, mi Dios, judíos y gentiles. Y por amor a los gentiles, encubriste esta verdad a los judíos para que los gentiles se salvaran, Señor. Ya viene el cumplimiento y ahora le destapa los oídos, le destapas la vista a los judíos y entonces empiezan a convertir, Señor Jesús. Qué precioso lo que tú has hecho, Padre. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste, mi Dios. Muchísimas gracias. Y que cada uno de los presentes logre aprovechar esto, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén, mi Dios. Amén, Jesús.